Peculado propio. Mi nombre es Edward García Navarro. En la presente clase virtual desarrollaré aspectos relevantes del presente delito, como el bien jurídico protegido, el sujeto activo, el objeto material, la conducta típica de resultado y el peculado culposo. El delito está previsto en el artículo 387 del Código Penal, cuyo texto legal en relación al tipo básico indica lo siguiente: el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación, a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 de 5 a 20 y con 180 a 365 días multa. En relación al tipo culposo, el texto indica: si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. Bien jurídico protegido. El objeto genérico de protección es el correcto funcionamiento del aparato administrativo para afianzar un buen servicio público a la sociedad. Esto sucede cuando los empleados públicos ejercen una correcta administración o gestión del patrimonio público. En correspondencia cabe indagar al objeto específico de protección penal. Al respecto se han planteado una serie de tesis. Las podemos organizar entre aquellas que se limitan a darle interés exclusivo al aspecto patrimonial o funcionarial. Estamos hablando de las posturas monistas, las mismas que propugnan al peculado como un delito monoofensivo. Por otra parte, tenemos las posturas dualistas o mixtas, que conjugan tanto los rasgos patrimoniales como funcionariales, con posibilidad de preeminencia de una de ellas. Indisolublemente, estos aspectos tienen que concurrir en el objeto de protección, por eso que el delito se convierte en uno pluriofensivo. Analicemos cada una de ellas. Entre las posturas monistas encontramos las tesis patrimonialistas del peculado. Para los que propugnan el patrimonio público, sería el objeto de protección indiscutible del peculado. Son los bienes de la administración pública los que toman el mayor interés en la prevención general. En tal sentido, el peculado es un delito de lesión. Una segunda postura rescata la esencia administrativista o funcionarial en el peculado. El peculado se vuelve un delito de infracción de deber propio, así como un delito de peligro, pues no es necesario verificar que el patrimonio del Estado se vea afectado. Para explicar en qué consiste esa vinculación entre el sujeto activo y el patrimonio público propio de las tesis administrativistas, se han planteado una serie de propuestas. Una de ellas reside en identificar el quebrantamiento de la vinculación funcionarial atendiendo a la imagen o al prestigio que sufriría el aparato administrativo. Se habla de las tesis reputacionales. Otra postura establece la vinculación funcionarial en la probidad, fidelidad o lealtad que debe brindar el empleado público a la entidad pública que representa. Hablamos de las tesis éticas. También una tercera propuesta entiende que la responsabilidad que asume el empleado incide en custodiar los bienes que la entidad previamente le entrega bajo un ámbito de confianza. Son las tesis de la confianza pública. Por último, tenemos la variante que establece que la vinculación funcionaria reside en los principios administrativos, los mismos que conducen la función pública al correcto empleo de los recursos públicos. De esta se ha establecido como principios la regularidad y legalidad, que establece que los funcionarios públicos deben disponer o emplear los recursos públicos conforme al destino previamente establecido por la norma. También tenemos a la objetividad e imparcialidad, que establece que no caben inclusiones o determinación de disposición o uso de los recursos guiados por fines particulares del empleado público. Por último, tenemos la eficiencia y eficacia en cuanto a la directiva para los empleados públicos sobre la optimización de los recursos en el sentido de su administración o gestión ajustada a las necesidades administrativas para un debido servicio público. Las posturas dualistas sostienen que no hay posibilidad a una preeminencia absoluta de uno de los intereses.
No podemos negar que el peculado ostenta los caracteres de ambas posturas y esto nos da la idea de la conjugación. Así tenemos una dualidad de intereses específicos. Por una parte, el aspecto patrimonial, esto es la tutela del patrimonio público de la entidad y el mensaje preventivo de su no lesividad, adicionado al aspecto funcionarial, que recae en la función a la que debe sujetarse el empleado público responsable de este, mejor dicho, el no quebrantamiento de las responsabilidades funcionariales para con el patrimonio público. Pero esta apreciación genérica de la tesis dualista necesita ser precisada bajo una interpretación utilitaria o funcional. Así, por un lado, la necesidad de tutelar los principios administrativos como la legalidad, imparcialidad y eficiencia que reglan los actos de función de los empleados responsables de los fondos públicos, tesis formal normativista, y por otro lado la necesidad de resguardar el patrimonio público como elemento material necesario en la realización de los servicios públicos, las tesis patrimonial funcionarial. En resumen, el objeto específico de protección es la correcta, imparcial y eficiente administración del patrimonio público para los fines de servicio a la sociedad. Sujeto activo. Se considera sujeto activo del delito de peculado a todo empleado público encargado administrativamente de los bienes o fondos públicos. Tiene bajo su responsabilidad la administración, custodia o percepción de los caudales o efectos públicos de una entidad de la administración. Esto permite que lo nombremos como el empleado peculador. El peculado es un delito de infracción de deber propio, pues el fundamento de su punibilidad estriba en la vulneración de los deberes de regularidad, imparcialidad y eficiencia sobre la administración y la custodia del patrimonio público. El sujeto activo debe contar con dos características. Una de ellas es la característica descriptiva. El sujeto activo debe ser un empleado público, integrante de la administración. El texto legal lo identifica con la expresión funcionario o servidor público. Ahora bien, no existen dudas en torno a los funcionarios o a las autoridades públicas. Lo son también los funcionarios de hecho, es decir, los que son nombrados pero no cumplen con requisitos legales para ostentar el cargo funcionarial. Esto debido a que el acatamiento de los deberes funcionariales es independiente del cumplimiento de formalidades. No interesa que los funcionarios formen parte de otras entidades públicas, siempre que estén bajo su cargo la administración, custodia o percepción de los bienes de la entidad agraviada. No son sujetos activos los servidores dependientes, tampoco los particulares, mucho menos lo son los usurpadores. En este listado corresponde no imputar la condición de sujeto activo a estas personas. La segunda característica lo establece el rasgo funcional, que a la vez es el presupuesto previo del peculado. Estamos hablando de la relación funcional existente entre el sujeto activo y el objeto material. Es un elemento típico importante puesto que cumple, además de la limitación típica del círculo de sujetos activos y objeto material, una función dogmática preparatoria a la realización de la conducta típica del peculado que lo permite diferenciar frente a otros delitos patrimoniales. De esa relación advertimos la base fáctica y además la base jurídica. Sobre la base fáctica entendemos como la situación empírica entre el objeto material y el sujeto activo, entendida como la mínima tenencia o posesión del funcionario sobre el bien público, ya sea material o jurídica. De ella se llega a la disponibilidad, que siempre será entendida como lícita o regular, es decir, en el contexto de lo permitido, que luego el peculado lo convertirá en delictivo. Sobre la base jurídica identificamos esa vinculación estrictamente jurídica por la competencia funcionarial. Esta competencia señalará las atribuciones que ostenta el empleado público. Por lo pronto, el artículo 387 precisa 3 atribuciones específicas. La administración, que se debe entender por la disponibilidad de los bienes públicos para los fines administrativos preestablecidos. Asimismo, la percepción,
que es la accesibilidad al bien público, mejor dicho, la recepción de los caudales o efectos para el ingreso o el regreso al patrimonio público. Y por último, la custodia, que se asocia con la actividad de vigilancia y cuidado del bien público. Objeto material. El objeto material lo constituye todo bien dotado de valor económico que sirva a los fines administrativos de la entidad pública a la que pertenece o ha sido asignada. El artículo 387 lo identifica con la expresión caudales o efectos. Hállese en el objeto material tres aspectos imprescindibles. El aspecto descriptivo permite determinar cuándo nos encontramos ante caudales o efectos en cuanto que sus características materializan al bien jurídico protegido. Sobresale el rasgo de movilidad, ya sea desde el ámbito físico como desde el ámbito jurídico. En tal sentido, el objeto material puede ser un bien mueble o inmueble. Lo mismo podría decirse de los bienes materiales e inmateriales. También cabe la posibilidad de los bienes consumibles o no consumibles. El aspecto valorativo del objeto material es el económico patrimonial, es decir, el cuantificable o medible. La presencia del aspecto patrimonial en el peculado permite darle significancia penal a toda apropiación o utilización, y no cualquier bien puede implicar necesariamente un objeto material. El aspecto funcional del objeto material nos remite a sostener que no se trata de cualquier bien, sino de aquel que está asignado al presupuesto de una entidad pública para su debida gestión. Estos bienes deben estar predispuestos al aprovechamiento administrativo. Se discute si los viáticos son objeto material del peculado. Por lo pronto estamos ante importantes sumas dinerarias asignadas a los empleados públicos para sus gastos personales en torno a la realización de una función pública, ya sea por viaje, hospedaje o alimentación. Al tratarse de dinero, satisface los aspectos descriptivos y valorativos del objeto material. Consideramos que también del aspecto funcional. Entiéndese que lo que importa es la finalidad administrativa, ya que los gastos personales son necesidades circunscritas en la función pública. Su no realización por apropiación o utilización indebida implica un peculado. Conducta típica. Tenemos un peculado propio estructurado en un tipo penal dual y alternativo, debido a que contiene dos modalidades diferenciadas. Por un lado, el peculado propio por apropiación y por otro, el peculado propio por uso. El artículo 387 lo identifica con la expresión se apropia o utiliza. En el peculado propio por apropiación, el verbo rector es la apropiación, que significa la disponibilidad patrimonial definitiva del bien público. Consideramos interpretarlo bajo la estructura de la conversión del dominio de los bienes públicos. Dicha conversión se entiende por la variación de los fines públicos a los privados que ostentan los fondos de la entidad pública, siempre a favor del sujeto activo funcionarial. La apropiación como conversión se sustenta en actos concretos que implican el quebrantamiento de las funciones administrativas. El empleado peculador se apropia de bienes públicos con la disponibilidad, que a la vez requiere ser definitiva o determinante y no tener cabida a una posible restitución. En el peculado propio por uso, el verbo rector es usar y se entiende por el aprovechamiento o empleo temporal de los bienes de la administración. Aquí estamos ante una conversión de empleos en cuanto a la transformación de los fines públicos a privados, es decir, en favor del sujeto activo y en perjuicio de la entidad pública. Los actos concretos que producen el quebrantamiento de las funciones de administración, percepción y custodia cuenta con dos características también relevantes. Por una parte,
tenemos al aprovechamiento de las funciones inherentes de los bienes públicos que generan el beneficio al disfrute, y por otra parte también contamos con la provisionalidad, que es un goce momentáneo del objeto material sin que se llegue a una disponibilidad definitiva del mismo. Resultado. El artículo 387 no hace una descripción del resultado típico, pero se interpreta de los alcances conceptuales de las conductas. Nos encontramos ante un delito de resultado, pero ¿cómo definir al resultado típico? Adviértase que los bienes están destinados a la administración, pero por la conversión de destinos o la conversión del empleo ejercido por el sujeto activo, se pone los bienes públicos a merced de sus propios intereses. El resultado típico es la consecuencia situacional desventajosa para la entidad pública. Es el desmedro que sufre por la privación de los bienes ya preestablecidos a sus necesidades. En la apropiación, el resultado se entiende con la disponibilidad definitiva, es decir, una consecuencia situacional desventajosa concluyente. Se le priva material y jurídicamente de poder ejercer actos concretos de aprovechamiento en los bienes públicos, debido a esa pérdida definitiva. Ante ello, el peculado por apropiación se convierte en un delito de lesión. En la utilización, el resultado se encuentra en el aprovechamiento del disfrute momentáneo de los atributos de los bienes. Estamos ante la exposición a una posible consecuencia situacional desventajosa, ya que la entidad pública pueda que no consiga verse satisfecha con sus bienes cuando en ese momento lo aprovecha un tercero no autorizado. El peculado por uso se considera un delito de peligro concreto, cuyo resultado es una puesta de riesgo existente en la provisoria pérdida de sus bienes públicos. Peculado culposo. El peculado culposo se presenta necesariamente como un delito de participación dual, ya que hay una mínima intervención de por lo menos dos infractores penales. Uno que es el sujeto activo funcionarial competente y el otro que es un tercero, entiéndase como un particular u otro funcionario no competente. Estamos ante autorías colaterales. En relación al primero, el sujeto activo funcionarial ejerce la conducta de infringir el deber de cuidado de los bienes públicos que da ocasión para que un tercero proceda con la sustracción. Es una conducta principal y antecedente que se amolda en una estructura de omisión. Quien ejerce el peculado culposo previamente está sujeto a un deber objetivo de cuidado o diligenciamiento de los fines administrativos del patrimonio estatal. Esto coincide con el deber funcionarial sobre la correcta gestión del patrimonio público. En relación al segundo, realiza la conducta sustractiva del bien del ámbito oficial de la administración a su propio ámbito. Se trata de una conducta accesoria y consecuente. Por lo pronto, tres características destacamos de esta. Por lo común, es un delito patrimonial. Asimismo, es un delito netamente comisivo. Y complementariamente, es un delito doloso. De estas dos modalidades, es importante advertir una relación directa o nexo causal. Por consiguiente, no hay peculado culposo sin la existencia de una sustracción dolosa. En cuanto a la imputación subjetiva de la conducta del sujeto activo, el peculador imprudente debe tener una base de cognoscibilidad suficiente que abarque no solo el deber de cuidado, sino también la acción de sustracción del tercero. Esta se complementa con la previsibilidad objetiva o la posibilidad de poder prever el riesgo significativo de disponibilidad ajena que corren los bienes públicos bajo su responsabilidad.